cambio, no me ha quedado bien. Cambio a polares. Entonces el cambio a polares es x es igual a ρ seno de z, y es igual a ρ x es ρ coseno de z y es igual a ρ seno de z. Se me había ido. Ese es el cambio. El cambio a coordenadas polares. Entonces, lo que te comentaba en el vídeo anterior de la correspondencia biunívoca, eso quiere decir que si yo tenía un único punto, a ver dónde lo puedo dibujar, yo tenía un único punto xy con una cierta coordenada x y una cierta coordenada y, pues ahora vendrá referenciado de forma única con el nuevo cambio que es ρ, la distancia al origen, y z, que es el ángulo necesario, el ángulo que tenemos que levantar la vista, por así decirlo, desde el eje polar para llegar al punto en cuestión. Entonces, aquí tenía unas únicas coordenadas y aquí va a tener unas únicas coordenadas. Eso es lo que significa una correspondencia biunívoca, una correspondencia 1 a 1. ¿Qué ventaja tiene este cambio? Que los círculos los convierte en rectángulos. Eso lo veremos en los ejercicios. Lo veremos en los ejercicios porque este es el cambio que más vamos a utilizar. Entonces, ρ, que es el radio, nos quedará positivo, y el ángulo lo pongo así en general, pero esto no necesariamente tiene que ser así, estará entre 0 y 2pi. En general estará entre 0 y 2pi. El radio positivo, sea el que sea, y el ángulo entre 0 y 2pi. Entre 0 y una vuelta entera que es 2pi. Entonces, eso puede variar. El radio y el ángulo pueden tener unas variaciones que dependerán de nuestro conjunto de partida. Esto es lo que irá a parar al conjunto de llegada. Porque lo que nos está diciendo es entre qué valores se van a encontrar las nuevas variables. Ten en cuenta que ρ y z están haciendo el papel de la u y la v que te he escrito en el vídeo anterior. La u y la v que te he escrito en el vídeo anterior. Entonces, ¿cuál es el jacobiano de la transformación? Jacobiano del cambio de variable. Pero bueno, pongo del cambio. El jacobiano del cambio va a ser, que eso todo tienes que saber. A ver, si se te olvidara en algún momento lo puedes deducir con lo que yo voy a hacer ahora. Pero normalmente uno solo aprende de memoria porque además no es difícil. ¿Vale? Insisto que ρ y z están haciendo el papel que hacían la u y la v en el vídeo anterior. Son las nuevas variables. Yo tendré una integral doble con x e y le haré el cambio y luego me aparecerá ρ y z. Entonces el jacobiano de la transformación o el jacobiano del cambio de variable es derivar en estas expresiones, que son las que me dan x que es en la nueva variable, las nuevas variables, y la y que es en las nuevas variables. Tengo que derivar la x respecto de ρ, la x respecto de z, y lo mismo con la y. Entonces esto va a ser determinante de derivada parcial de x respecto de ρ, derivada parcial de x respecto de z. Recuerda que z es como una o partida por la mitad, con una barrita. Derivada parcial de y respecto de ρ, derivada parcial de y respecto de z. Y ese determinante luego habrá que cogerlo en valor absoluto cuando hagamos el cambio, cuando estemos haciendo la integral concreta. Eso ya lo veremos. Fíjate que el jacobiano no tiene barras, pero en la fórmula de la integral sí que tiene barras porque además tiene que estar en valor absoluto.
Bueno, pues vamos a hacer estas derivadas. Ahora tenemos un cambio concreto. Antes estaba hablando de un cambio de x en función de unas nuevas variables a las que llamaba u y v, las que sean. Pero ahora estoy particularizando y estoy diciendo, no, x es ρ por el coseno. Recuerda que la coordenada x, si yo estoy aquí, la coordenada x la saco haciendo ρ por el coseno, por la definición de coseno, que es cateto contiguo partido por hipotenusa. Entonces, ρ por el coseno es la proyección en horizontal que me da la coordenada x, y ρ por el seno es la proyección en vertical que me da la coordenada y. Es decir, el cambio ese, cuando uno lo piensa, es un cambio lógico. Es el cambio, es el que se utilizaba también en los números complejos para escribirlos en forma polar, y se utiliza muchas veces. Es el cambio a polares, normal y corriente. Pues nos viene muy bien para las integrales, nos viene muy bien. Vamos a ver estas derivadas parciales. Derivada parcial de x respecto de ρ. Me vengo aquí, quiere decir, deriva la x, deriva por lo tanto esto, tomando ρ como tu variable. Pues la derivada de ρ sería 1 por el coseno de z, que sería una constante. Porque si estoy derivando respecto de ρ, es que la z es constante. Ahora, al lado, derivada de x respecto de z, derivada de x, derivada de esta expresión respecto de z. Derivamos respecto de z, entonces ρ es constante, que se quedará igual delante multiplicando, y la derivada del coseno es el menos seno. Menos ρ seno de z. Ahora la y, derivamos la y respecto de z, respecto de ρ. ρ es el radio, es esta p curvadita. Entonces, la derivada de ρ es 1 por el seno de z. Y ahora, derivada parcial de y respecto de z. Tengo que derivar esto de aquí, esto es constante, que se quede igual. ρ, derivada del seno, es el coseno. ρ coseno de z. Entonces esto es un determinante, es el determinante jacobiano de la transformación. ¿Cómo se resuelve un determinante? Pues este por este menos este por este. Lo hacemos. Coseno de z por ρ coseno de z menos ρ seno de z por seno de z. Este por este menos este por este. Y ahora coseno por coseno, coseno cuadrado, ρ coseno cuadrado de z, menos y menos más, ρ seno cuadrado de z. ¿Qué pasa si sacamos ρ factor común? Que me queda la identidad fundamental de la trigonometría. ρ coseno al cuadrado de z más seno al cuadrado de z, que vale 1. Por lo tanto, el jacobiano de la transformación es ρ. Y esto tú lo tienes que recordar, para no tener que hacerte todo esto en cada ejercicio. Como vamos a ver varios ejercicios con cambio a polares, se te va a quedar. Es decir, el cambio a polares implica que te tienes que saber estas dos fórmulas del cambio, y además tienes que saber cuánto vale el jacobiano de la transformación, que vale siempre ρ. O sea, esto que estoy haciendo, no lo estoy haciendo con una integral concreta. Yo no me he escrito ninguna integral a que esté haciendo el cambio a polares y digo, no, mira, en este caso el jacobiano de la transformación es ρ. No, eso siempre es así. Siempre es así, porque el cambio es son estas fórmulas, están fijadas, y si hacemos el jacobiano, el producto en cruz de las derivadas parciales, de todas las derivadas parciales posibles, nos da ρ, y eso va a ser siempre así. Lo que no tiene por qué ser siempre así es esto. ρ puede estar acotado superiormente, de hecho generalmente lo estará, y z puede estar limitado por otros valores. Puede ser que yo esté haciendo una integral solamente en un cuarto de vuelta, entonces sería entre 0 y pi medios, o en media vuelta, entonces sería entre 0 y pi. ¿De acuerdo? Lo he puesto para que se vea en general
entre qué valores pueden ir oscilando, pero esto es más flexible. Eso ya depende del conjunto de integración que estemos haciendo, o sea, el conjunto en el cual estamos haciendo la integral. Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, esto siempre es así, el jacobiano de la transformación siempre es así, y lo que tendremos que hacer cuando nos pongan la integral es sustituir x por rho coseno, sustituir y por rho seno, añadir multiplicando el jacobiano de la transformación, rho, y esa integral estará a partir de ese momento en función de diferencial de rho, diferencial de z. Como todo, se ve más claramente con ejemplos, vamos a hacer unos cuantos con cambio a polares, veremos que estarán preparados para que el cambio a polares nos simplifique, ya sea la función que está dentro, ya sea el conjunto en el cual estamos integrando, una cosa o la otra, o las dos. Empezaremos con las dos, es decir, unas integrales que cuando apliquemos el cambio a polares nos quedará una integral muy facilita de hacer y nos quedará un conjunto muy fácil de manejar. ¿Vale? Este es el cambio por excelencia de las integrales dobles. Añado que como cambios posibles no hay límite, igual que no había límite en los cambios de variable de las integrales simples, de las integrales de Riemann. Quiero decir que a uno se le podía ocurrir un cambio, pues 1 menos x al cuadrado es igual a t cuadrado. Uno, por ejemplo, esta integral admite un cambio que la deja súper limpia, que es 1 menos x al cuadrado igual a t cuadrado. Si uno hace ese cambio, la integral se limpia totalmente y es maravilloso. Entonces, entre comillas, a uno se le ocurre hacer este cambio y ese es el que funciona. Eso nos puede pasar aquí también, es decir, este no es el único cambio que hay, este es un cambio canónico que se utiliza muchas veces, pero puede ocurrir que nos interesen algunos otros cambios. Eso puede suceder. De todas formas, vamos a empezar con el cambio a polares. Muy bien, pues vamos allá con ejercicios concretos.